Seguimos en Líderes y ya nos platicaba Bernardo, licenciado, este tema de la concepción, la planeación, pero vendría uno de los grandes retos que marcan la diferencia entre la planeación y la realidad, que es la gestión y quién iba a pagar ese proyecto. ¿No, licenciado? Así es, Bernardo. A ver, eh, una vez que está concebido el proyecto, que tenemos cambio de autoridades, que hay la decisión política, porque esto fue muy importante, la decisión política del gobernador y del presidente de la República, de que se lleve adelante esto que era la demanda de los jaliscienses de muchísimos años, que llevaba es una obra que llega directamente a formar parte del patrimonio familiar cotidianamente, cada mañana que la gente se traslada a su centro de trabajo. Esta gran obra que tú nos decías trasladará a 236,000 jaliscienses. 233,000. 33,000 jaliscienses todos los días. Lleva también a una situación en donde se plantean algunas cosas. Se dice, esta obra se planeó para 2 años, y sin embargo es una obra que por distintas razones dura 6 años en construirse. ¿Cuáles son las razones de estos tiempos? ¿Por qué estas circunstancias se presentan cuando hay una voluntad política de llevarla adelante? ¿Y qué fue lo que retrasó tanto la obra, Bernardo? Mira, cuando planeamos la obra, se registra todos los proyectos en México que tú quieras hacer con el dinero federal. Por ley, estás obligado a presentarlo a la Secretaría de Hacienda. Para ello se hace lo que se denomina un estudio costo-beneficio o un análisis costo-beneficio, en el cual se determina cuánto va a costar y a cuánta gente va a beneficiar. Y en base a ello se sacan una serie de fórmulas, es un tema totalmente financiero y técnico, y se determina si el proyecto es viable. Si el proyecto es viable, entonces tiene apoyo federal. Si tú no haces este trámite, ningún gobierno municipal, estatal o la propia federación tiene que hacer ante la Secretaría de Hacienda siempre este registro. Nosotros teníamos el proyecto terminado, insisto, en el año 2012. Habíamos gastado ya 170 millones de pesos. Lo había hecho la empresa CENER, la empresa de ingeniería más grande de España. 10,000 planos, 80,000 ojos de cálculo, lo teníamos listo. Ahora lo que seguía era registrarlo en la Hacienda, pasar esta gran prueba. Lo llevamos en su momento a la Secretaría de Hacienda, todavía estando, no, ya había dejado el gobierno municipal Aristóteles, estaba el licenciado Ayón como presidente interino, Francisco Ayón, y Mauricio Gudiño va y lo lleva a México, hace la gestión, pelea, discute, analiza con la nueva administración que va a llegar, especialmente con Fernando Galindo, hoy diputado, en ese momento subsecretario de Hacienda. Se presenta el proyecto y la Secretaría de Hacienda lo revisa y finalmente le da el número de registro, con lo cual puede ya acceder a recursos. Tú, cuando haces este tipo de proyectos, lo hicimos obviamente con los precios del 2012. Claro. ¿Sí? Y como todos sabemos, la gente que nos está viendo, pues cuando tú haces un proyecto para pintar tu casa, pues dices, pues ahorita me cuesta, no sé, 2,000 pesos pintar tantos muros de mi casa, pero si tú pasan 6 meses y vuelves a ir con la misma persona, pues probablemente te va a decir, ya no cuesta 2,000, ahora va a valer 2,200 pesos, subió 10%, ¿no? Bueno, pues entonces los proyectos que se registran en la Secretaría de Hacienda se registran con ese tiempo, en ese tiempo. Nosotros, cuando lo registramos en el 2012, estaba más o menos en aproximadamente, vamos a cerrar los números, en 17,500 millones de pesos, era lo que el estudio costo-beneficio nos decía. Claro, nosotros finalmente el proyecto se licitó hasta el 2014. Comenzamos en el 2013 las licitaciones y concluyeron las 5 licitaciones que mencioné, los 3 viaductos, uno subterráneo, 2 elevados, más talleres y cocheras, más los trenes. Se licitaron más o menos entre el año 2013 y 2014. Ya para entonces, pues evidentemente teníamos ya otro tipo de inflación, había ya un incremento en los costos, y recordemos que los trenes, por cierto, pues se tienen que pagar en este caso en euros.
aunque nosotros inteligentemente los contratos los hicimos en pesos. Todos los contratos los hicimos en pesos. Obviamente había una cobertura cambiaria para, en este caso, la empresa ganadora, que en este caso fue Alstom, pero protegimos de alguna manera el proyecto y protegimos los intereses de los mexicanos y de los jaliscienses al hacerlo a través de un contrato en pesos. Finalmente inició la obra en agosto, bien lo dijiste, en agosto del 2014, Javier, iniciamos con el proyecto de construcción en el Mercado del Mar y de acuerdo a la ley de obra pública, eso está en la ley, ahí dice claramente, se van haciendo una serie de actualizaciones a los costos y evidentemente una construcción del año 2015, cuando ya estábamos en forma, porque iniciamos en agosto, pero la obra ya en forma empezó a hacer los pilotes o las columnas aproximadamente en octubre, noviembre del 2014, pues ya no costaba lo mismo que el 2012. Evidentemente esto se actualiza, eso dice la ley, y se tiene que actualizar los contratos a través de convenios modificatorios, que por cierto están todos publicados en la página de la SCT, ahí los pueden encontrar, eso sí, todavía los pueden encontrar ahorita. Finalmente se fue llevando a cabo la obra, iniciamos en el viaducto 1 sembrando de alguna manera todas las columnas de concreto y de acero, se demandó una cantidad enorme de acero y de concreto, se comenzaron a construir las primeras traves o ballenas como la gente coloquialmente las conoce, nos trajimos paralelamente las piezas de la tuneladora desde Alemania, vía Sevilla, las bajamos por Panamá y finalmente las desembarcamos en Manzanillo. La tuneladora pesa 1.200 toneladas, mide 110 metros de longitud, se ocupan 50 personas para manejarla, ejerce una serie de presiones muy importantes a cerca de 20 a 30 metros de profundidad, en promedio andamos como en 20, pero hubo partes en que tuvimos que bajar a 30 porque pasamos por abajo del túnel de Hidalgo y pasamos por abajo de la línea 2. Y evidentemente la tuneladora pues se cotizaba también en euros, entonces eso también fue incrementando de alguna manera los costos. Otro aspecto que también incrementó los costos al grado de que el día de hoy, te lo puedo comprobar a través de un oficio que me otorgó por medio de transparencia la Secretaría de Comunicaciones, hasta diciembre del año 2019, que fue la última vez que la SCT, Gobierno Federal, invirtió dinero en la línea 3, se invirtieron 28,000 millones de pesos, y eso incluye el IVA. Entonces, lo que quiero decirte es que pues se fueron haciendo una serie de addendums, es decir, una serie de trabajos extras que se fueron requiriendo. La tuneladora más o menos caminaba a lo largo de 10 a 15 metros por día, colocaba los 7 anillos y hacía un arco, y luego hacía otro, y así se iba en ese ritmo. Fuimos encontrando evidentemente suelos de todo tipo. En la calzada Independencia encontramos, por ejemplo, piedra, basalto. En la zona del Aranzazú pues encontramos un gran manto freático. En la zona del santuario igual. Las estaciones las hicimos con un sistema de muros Milán. Son unos muros que se construyen prefabricados en situ y luego se mete el muro a lo largo de cerca de 50 metros. Por ejemplo, los muros de la estación del santuario están hasta 50 metros de profundidad anclados. Con unas maquinarias que jamás estuvieron en Guadalajara, las teníamos ahí en la Glorieta, en la Normal. Tuve la oportunidad de llevar a más de 1,000 estudiantes de distintas universidades de Veracruz, Quintana Roo y de Jalisco a conocer precisamente esta magna obra de construcción. A los medios de comunicación continuamente los estábamos llevando a que vieran lo importante que era y la complejidad que tenía hacer una obra de estas características. Evidentemente, todas las dovelas, que son las piezas con las que formas, digamos, el anillo, las construimos en una fábrica que hicimos de 1 hectárea a un lado del auditorio Telmex. Ahí teníamos la fábrica, todos los días construyendo estas piezas. De ahí las transportábamos a la central, a la Glorieta, la Normal, y de ahí las metíamos con unos mini trenes por donde iba la tuneladora. Ahí la tuneladora automáticamente agarraba las dovelas y las colocaba y las iba avanzando. De esta manera, pues te puedes dar cuenta de lo complejo que es hacer una obra de esta, y por supuesto que no está exenta de que pueda haber una serie de inconvenientes y que esto signifique un incremento en el costo. Esto fue lo que de alguna manera fue provocando que la obra ya no costara
18,000, 19,000, finalmente terminó en 28,000, incluyendo los 54 vagones que compramos en Francia, incluyendo las 18 estaciones, 13 subterráneas, 13 elevadas, 5 subterráneas, que a mí me gustaría mucho que cuando la gente se suba se va a dar cuenta de lo que es una obra de primer mundo. Por ejemplo, las obras subterráneas, las estaciones subterráneas tienen primero un distribuidor en el -1, vamos a decir voy a decir los pisos como si fueran -1, -2 y -3, de arriba hacia abajo. El -1 es un gran distribuidor, un hall, como dicen en inglés, un gran distribuidor, porque tienes conectividad de los dos lados. Todas tienen elevador, todas tienen escalera eléctrica y obviamente la escalera de material, que es la escalera de emergencia. Es decir, con lo cual garantizamos accesibilidad universal, claro, para que cualquier persona con algún tipo de discapacidad se pueda subir. Cosa que no sucedía, por ejemplo, con la línea 1, ni con partes de la línea 2. Esta toda tiene. Todo esto pues significan costos, evidentemente. Luego, después en el -2, tenemos ya lo que llamamos la parte del andén, ¿sí? Y ya finalmente bajas a la parte 3, que es donde pasa el tren, ¿sí? Entonces, todo desde la parte 3 hasta la parte 1, o a la superficie, tú puedes ir con tu silla de ruedas o puedes ir con tu carriola, te subes al elevador, te puedes ir por la escalera eléctrica o te puedes ir por la escalera de material. Todas tienen un sistema de monitoreo por circuito cerrado de televisión. Todas tienen su sistema antiincendios. Por supuesto, todas tienen pisos antiderrapantes señalizados. Tenemos también conectividad, por ejemplo, de la línea 2 y de la línea 1 a través de elevadores exclusivos. Por ejemplo, en la estación de Ávila Camacho, tú vas a bajar directamente del andén de la línea 3 hasta la línea 1. En Ávila Camacho con un elevador de 5 pisos. Por dar un ejemplo, ¿no? El caso de la línea 2 con la línea 3, tú sales de la línea 3 y desde la misma línea 3 del andén te vas a conectar a la Plaza Universidad con la línea 2. También tiene esa conectividad. Entonces, pues evidentemente son estaciones muy amplias, nada que ver con las estaciones de la línea 2 y de la línea 1, mucho menos nada que ver con las estaciones del macrobús. Se van a dar cuenta la amplitud, la luminosidad de estas estaciones, la simpleza para conectarte y entender cómo es el sistema. Todas van con una tarjeta de prepago, por supuesto. Todas tienen una televisión para decirte en cuántos minutos viene el siguiente tren. A la hora que tú vayas arriba de tu tren, tienes también unas televisiones donde también te van a indicar en qué momento vas a llegar, en cuántos minutos, qué estación es la que estás bajando también. Todo está señalizado en inglés y en español también. Y bueno, el por qué se fue incrementando, pues yo creo que primero tendríamos que ver también la complejidad que significó la construcción de esta obra. Claro. 380 pilas de concreto hidráulico con un diseño que lo metimos precisamente en los camellones de Avenida Revolución y especialmente de Ávila Camacho, con la finalidad de no quitarle carriles a los coches. Ahora ya le metieron hasta una ciclovía, con lo cual haces avenidas totalmente accesibles para el que quiera, ¿no? El claro. Que quiera caminar, el que quiera ir en bici, el que quiera ir en coche o el que quiera ir en transporte masivo. Por eso se diseñó precisamente sobre los camellones. Tenemos, por ejemplo, elevaciones en la línea 3 en la estación de circunvalación Country, de aproximadamente 18 metros, porque pasamos por arriba del puente que hay ahí. También pasamos por arriba aproximadamente en 18 metros en la estación Periférico Belénes, por arriba del periférico. Y también pasamos aproximadamente a 20 metros de altura sobre lo que es el nodo Revolución, donde está la estación Lázaro Cárdenas llegando hacia la central camionera nueva. Entonces, pues si te fijas, es una obra muy compleja, en la cual, pues, insisto, participaron 22,000 personas en distintas formas, trabajo, hubo para muchísima gente. A mí me daba mucho gusto que me hablaban empresarios de Guadalajara y me decían, oye, te estás llevando a todos los trabajadores a la línea 3, pues qué bueno, pagábamos mejor en la línea 3. La verdad es que toda la tierra, por ejemplo, que salió de la tuneladora, Javier, Darío, se llevó a un hoyanco histórico que estaba lleno de, pues hasta de muertos, suciedad, ahí justo enfrente del Hotel Tapatío. Ahí se rellenó para hacer un nuevo parque, ya no se pudo hacer el parque, pero ya está el terreno totalmente rellenado.
para hacer un nuevo parque en una zona de fragilidad ambiental tremenda que es la zona de Las Pintas, un parque de cerca de 10 hectáreas. Ahí se llevó toda la tierra. Se contrató a más de 450, por ejemplo, choferes de camiones y de góndolas para poder transportar todos los días la tierra que salía. Te insisto, las cerca de 16, 17 empresas que se dedican a la pailería, es decir, a hacer las traves, todas las teníamos contratadas. Yo me tuve que traer cerca de 20 soldadores de Coatzacoalcos, porque ya no había soldadores en Guadalajara. Por ejemplo, la empresa Cemex tuvo que traer más camiones revolvedoras porque ya no había, todos los teníamos ocupados nosotros, entonces tenían que atender también al sector privado. Entonces, si tú te fijas y empiezas a observar la complejidad de esto, pues también le empiezas a entender por qué cuando hace uno una obra de este tipo, pues evidentemente no son los mismos costos del 2012 a los costos del 2018. La obra se proyectó para 3 años. En el año 2018, en noviembre del año 2018, el entonces presidente Peña Nieto y el gobernador Aristóteles probaron los trenes. Ahí están los videos en internet. Probaron los 22 kilómetros desde la estación de la central camionera hasta Arcos de Zapopan. Inclusive se develó una placa en circunvalación country, se develó una placa en ese momento de esa situación. El tren estaba funcionando. ¿En? Noviembre 2018. Noviembre 2018. El tren estaba funcionando desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno federal, SCT, estaba funcionando. El convenio con el gobierno del estado que se firmó justamente en el año 2013 significaba que la operación obviamente del tren le corresponde al CITEUR. Ya lo dijimos, es un organismo del gobierno del estado que se dedica a operarlo y a mantenerlo. Se le entregan las llaves, es como cuando vas y compras un coche, aquí está tu coche y aquí están las llaves. Se le fueron a entregar las llaves, se le fue a entregar los trenes, las estaciones terminadas. El gobierno del estado le correspondía arreglar el exterior. El gobierno del estado, el exterior y la operación del tren. Y los gobiernos municipales asumieron esa responsabilidad de arreglar el exterior. ¿A qué me refiero con arreglar el exterior? Pues arreglar las banquetas, arreglar los pasos peatonales, arreglar las rampas de discapacitados, poner la iluminación, poner todo el sembrado de árboles. ¿Sí? Se hizo un cálculo aproximado de la inversión que correspondió al estado y a los municipios. Sí, sí. ¿Cómo no? En ese momento, te voy a decir, el convenio que se firmó en el año 2013 equivalía al 20% lo ponía el gobierno del estado y el 80% lo ponía la federación. Después, en una negociación histórica que hizo el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, junto con el gobernador Aristóteles, lograron que el 100% de la construcción del tren fuera gobierno federal. Ya no tenía que poner el 20% en ese momento el gobierno del estado. Pero sí el gobierno del estado asumía la responsabilidad de operar el tren y de arreglar los exteriores de las estaciones. Y los exteriores no se tenía aproximadamente mil millones de pesos. 1,000 millones de 28,000 millones. ¿Qué representaba? 1,000 millones sería la inversión de Jalisco. 5%, ¿no? O menos del 5%. A ver, Bernardo, esta inversión que lógicamente te lleva a otros tiempos, o sea, porque aquí también en el esquema de la crítica de los 6 años que dura la obra y que tú aquí lo precisas con toda claridad cuando queda concluida la obra federal, esta adaptación que finalmente se da en los últimos tiempos de una administración y otra administración que inicia, pues de alguna manera amplía los plazos. Pero hay cosas que quedan, hay cosas que de alguna manera nosotros estamos pensando, tú lo dices, una empresa estatal es la que va a operar, el gobierno federal entregará al gobierno del estado, prácticamente es al gobierno del estado, a quien le entrega a su empresa administradora del tren eléctrico, el tren para que lo opere. Pero también hay pendientes de personas, hay pendientes de edificios que han sido dañados, que no se ha concluido todavía su rehabilitación. ¿Cómo se concibió socialmente? Para todo esto
que va quedando que las grandes obras pues necesariamente afectan intereses comerciales, afectan intereses individuales, familiares, de empresas mismas, porque se construyeron al paso de los años y ese era su hogar, su circunstancia de vida social, estaba ahí. Esta obra que viene a beneficiar a toda la zona metropolitana, sin embargo a ellos individualmente les origina un conflicto y les origina un problema. ¿Cómo se manejó este esquema de correspondencia del gobierno de la República a lo individual, a lo personal, a la afectación personal con las indemnizaciones? ¿Cómo queda este tramo? Y a los pendientes, ¿a quiénes acudirán? ¿Acudirán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o tendrán que acudir a esta nueva empresa que se hace cargo de la obra? ¿Cómo quedó concebido este fenómeno? Así como lo acabas de mencionar, lo mencionaste correctamente, Javier. Todo lo que tenía que ver con afectaciones de casas y de comercios directamente el gobierno del Estado, a través de CITEUR, que es el organismo operador, era el encargado de llevar a cabo los dictámenes, los peritos que hacían los levantamientos de dónde había daños, dónde había cierre de negocios o daños a sus fincas. Básicamente podemos hablar de dos conceptos: daños a fincas o afectaciones a los comercios. Esa era una responsabilidad del gobierno del Estado a través del organismo operador CITEUR. En el caso de daños ya a edificios, ahí sí le correspondía a la Secretaría de Comunicaciones llevar a cabo la reparación o la mitigación de esos daños. Así fue como se concibió en el convenio y así fue como se operó. Si ustedes observan hoy la página de la ST, ahí podrán encontrar todos los convenios modificatorios que se hicieron y las cantidades que se invirtieron para consolidar, por ejemplo, el Templo de San Francisco, la Catedral, el Templo de San José, la Casa de los Perros, en fin, el propio edificio del Ayuntamiento de Guadalajara. Y en el caso del gobierno del Estado lo hizo a través de CITEUR, todo lo que tuvo que ver con indemnizaciones, inundaciones que hubo, por ejemplo, en el caso de la estación CETRAN, que es la que está en la Normal, un centro de transferencia multimodal. Ahí hubo algunas inundaciones que fueron debidamente indemnizadas. Todo lo que tenía que ver con algunos daños, especialmente en la zona del santuario, con algunas fincas, también era responsabilidad del gobierno del Estado. Y en el caso de los comercios hubo una serie de apoyos, desde, por ejemplo, recuerdo la exención del pago al 100% de los prediales, por los años que duró la construcción de la obra. Por supuesto, también hubo una serie de préstamos que el gobierno del Estado hizo a los negocios. Entonces hubo una serie de apoyos que también bajaron a través de un equipo de socialización que se tenía de 40 personas que diario estaban revisando todos este tipo de molestias. Las obras públicas siempre generan molestia y pueden llegar a generar daños, y para eso precisamente existen seguros o fianzas para precisamente enfrentarlos. Pero mira, Javier, yo quiero hacer también un comentario de lo que generó la línea 3 a lo largo de sus 22 Nada kilómetros. más aquí en este tema, antes de concluirlo, Bernardo. Cuando llega a ver, en caso que quedaran rezagados asuntos, que seguramente pues, son 6 años, esto debió haber, es posible, debería de estar concluido, pero en el caso de personas que puedan tener una afectación todavía pendiente, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál es la vía? ¿De qué manera el gobierno tiene canal de solución para las personas que tengan alguna afectación pendiente todavía? Mira, mi recomendación es que asistan justamente al gobierno del Estado a través del CITEUR, que es el organismo operador. Ellos serán los encargados de todavía revisar algún aspecto que tenga que ver con algún tipo de indemnización o con algún tipo de apoyo económico. Ya no será responsabilidad de la Secretaría de Comunicación. La Secretaría, al momento que entregue las llaves de los trenes, en ese momento le entrega los fianzas, los seguros, y en ese momento el gobierno federal se excluye. En ese momento es responsabilidad al 100% del gobierno del Estado. En este caso le toca a esta nueva administración atender cualquier contingencia que todavía alguna molestia que pudiera existir. Y mira, te decía con respecto a otras cosas que sucedieron positivas alrededor de la línea 3. Y me voy a ir, si quieren, estación por estación para que vayamos haciendo este viaje.
Por ejemplo, la estación Arcos de Zapopan, justamente, pues es la punta, digamos, es la salida rumbo a Tezistán. Se dejó ya preparada para continuar este proyecto hacia Tezistán. Todavía le quedarían por lo menos unas 4 estaciones más para poderla continuar. La siguiente estación, justamente que es la de Periférico Norte, Periférico Belénes, se dejó ya preparada para poderla conectar con el Peribús, justamente que va a venir ahí. Y te voy a poner un ejemplo de un empresario. La familia Lozada, que fue los dueños de un supermercado muy famoso hace muchos años que se llama Gigante, son los dueños de estas plazas, se llama Plaza Belénes o Terraza Belénes. Bueno, ellos con su dinero conectaron un pasillo directamente desde la estación, desde el andén, directamente a la plaza. Nomás te voy a dar un dato. Nosotros calculamos que la estación, por ejemplo, Periférico Belénes, más o menos debe traer un flujo de 22,000 personas al día. La siguiente estación, Mercado del Mar, pues es una estación importantísima porque tiene vinculación con el CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDG, tiene vinculación con el campus de la UTEG, que es la universidad privada más grande en este momento de Jalisco, por supuesto con Mercado del Mar y todo lo que tiene que ver con Estadio de Charros, Auditorio Telmex y con el nuevo edificio del Ayuntamiento de Zapopan. La siguiente estación que nosotros llamábamos Basílica, luego le cambiaron el nombre a Zapopan Centro, bueno, pues tiene una gran conectividad, por supuesto, con la zona de la Basílica, pero lo más importante es que hicimos abajo un paso desnivel que venía incluido en el proyecto, justamente en la confluencia de Ávila Camacho con Américas, quedó un paso desnivel muy funcional y arriba ganamos un espacio enorme, un nuevo espacio público enorme, un parque precioso, justamente en lo que antes era un conflicto vial donde se junta Américas con Ávila Camacho. Después viene la estación Ávila Camacho y a mí me gustaría detenerme. Ahí van a observar cómo hay nuevos edificios que se están construyendo porque a lo largo de 5 cuadras o 500 metros hacia los lados de la línea 3 se modificó el uso del suelo para permitir que venga un desarrollo vertical que precisamente permita que la gente viva cerca de un transporte público masivo y de esa manera la movilidad sea mucho más sencilla. Se cambió el uso del suelo a lo largo de los 22 kilómetros, me refiero a 5 cuadras de cada lado de la línea 3 para permitir nuevos edificios, como el caso, por ejemplo, de empresa C-Class, una empresa de zapatos que está justo a Plaza Patria. A mí me decía el empresario, que es la familia Watanabe, me dijo: Bernardo, yo estoy feliz porque el 90% de las personas que trabajan conmigo se van a bajar en la estación de Plaza Patria. El propio Instituto de Ciencias vendió ya su terreno, están construyendo un nuevo Instituto de Ciencias acá en Solares y pues ahora va a ser un desarrollo inmobiliario nuevo. Que es muy importante, ¿no? Ahí donde estaba el Instituto de Ciencias. Bueno, y si le va sumando, hay un cálculo aproximado de cerca de 20,000 millones de pesos de nuevos edificios alrededor de la línea 3. Y te voy a dar más ejemplos. Si tú llegas a la estación de circunvalación Country, al lado del Country Club, ahí también ya hay un nuevo edificio que se construyó de departamentos. La siguiente estación vendría siendo la Glorieta La Normal, y justo a un lado del Parque Alcalde, donde está la Facultad de Derecho, se construyó también un gran edificio de departamentos también, precisamente que le va a quedar a una cuadra, el centro de transferencia. Esto es muy interesante, me voy a detener aquí. La Glorieta La Normal, hicimos un gran agujero pues, para poder meter la tuneladora. Claro. Ahora van a hacer un parque nuevo en la Glorieta. Pero lo importante es que hicimos 2 túneles, la gente por ahí, a ver si se acuerda, frente a donde está la Secretaría de Educación, hicimos 2 túneles, uno de entrada y uno de salida. Todos los camiones que vengan de Zapopan Norte, allá donde están las mesas, prolongación Alcalde, esos camiones van a entrar por ese túnel abajo de la Glorieta La Normal, ahí van a tomar pasaje y van a dejar pasaje y el camión se va a regresar, va a salir por el túnel y se va a regresar por prolongación Alcalde. Es decir, esos camiones no regresan al centro, hasta ahí llegan. Hicimos un centro de transferencia multimodal abajo del Parque Chopin, enfrente de la Facultad de Derecho, ahí hicimos el centro de transferencia, y la gente que se baje del camión ahí, baja otro piso más, al menos 2, y ya encuentra el tren. Entonces, muy interesante el proyecto que hicimos ahí en CETRAN, se llama CETRAN La Normal. Insisto, va a ser ahí pueden meter taxis, pueden meter bicicleta, y tú te puedes ir con el tren o te puedes ir con los camiones hacia Zapopan Norte. La siguiente estación, Santuario, se diseñó ahí con la finalidad, Javier y Darío, de atender especialmente el Hospital Civil Viejo y el edificio federal.
y por supuesto toda la zona del santuario, que ya estaba muy deprimida, era una zona muy deprimida ya, desde el punto de vista inmobiliario, y yo estoy seguro que ahora con esta estación y con el flujo que va a tener esa zona, aproximadamente 15,000 personas diario en la estación santuario, le va a dar una gran movilidad y un gran movimiento inmobiliario, y va a renacer el santuario. Por supuesto, la siguiente estación, nosotros le llamábamos Catedral. Ya les dije que se regresó el atrio de la catedral, se puso a un lado, justamente en la Plaza de Armas. Ahora se llama Guadalajara Centro y tiene conectividad con la línea 2. Esa se espera que pueda alcanzar su máximo de 25,000 personas al día. La pura estación de flujo centro, Guadalajara Centro. La siguiente estación es la estación Independencia, que es la que tiene correspondencia con el Macrobús, ahí donde está el Hotel Aranzazú. Uh-huh. Esta también va a tener una gran conectividad con este medio de transporte. Y la siguiente estación subterránea, la última, la quinta, es la Plaza de la Bandera, que también en el alrededor ya empieza a haber un flujo importante de inversiones inmobiliarias a lo largo de todo lo que es esta zona de la Plaza de la Bandera. Y luego, si nos seguimos, ya de forma elevada sigue el CUSEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde está toda la Facultad de Derecho y todo el complejo de la Universidad de Guadalajara. Pues ahí también esperamos cerca de 18,000, más o menos, personas, especialmente estudiantes, que se van a poder subir a esta estación. Después viene la estación Revolución. Y que ahí, ya van 3 centros universitarios: CUSEA, el CUSH y CUSEI. Exactamente. ¿No? Ahí hay una conexión también, una red universitaria importante. Yo creo que alguien le tiene que decir a nuestro rector que pues la Universidad de Guadalajara es la gran beneficiada de este proyecto, porque son 3, bien lo estás diciendo: CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y por supuesto el CUSEI. Y entonces por eso, por ejemplo, los médicos en el CUCS, a través del Macrobús también se podrían conectar. Exacto. 4 centros universitarios. 4 centros. Bueno, y luego viene, Javier, el río Nilo, que es la conexión con Tonalá a través de la avenida Río Nilo, y ahí la pusimos justo en las puertas de uno de los de las clínicas del IMSS que tienen más movimiento. Ahí está, o sea, la gente que se baja del tren va a entrar a la puerta del IMSS, para que me entiendas. Luego el siguiente estación ya en Tlaquepaque es Tlaquepaque Centro, muy cerca, a 6 cuadras se va a quedar el Parián. Después viene la estación Lázaro Cárdenas, así se llama ahora, donde está el Nodo Revolución, donde también hay un gran desarrollo industrial y comercial. Y finalmente la estación de la nueva central camionera, que está justo en el módulo 7 de la nueva central camionera. Entonces, si tú te observas, pues empiezas, es que empiezas a entender la complejidad que significó, por qué costó esto y por qué se conectó así. ¿Por qué tiene esta gran conectividad la línea 3? Una diagonal que prácticamente toca a todos. Tú te vas a poder conectar al Macrobús, te vas a poder conectar a la línea 1, te vas a poder conectar al trolebús, te vas a poder conectar al peribús. Entonces, donde empiezas a hacer la gran red. La gran red. Haces este gran recorrido en el que nos has llevado tú, atravesando toda la zona metropolitana prácticamente. ¿En qué tiempo, Bernardo? 33 minutos, incluyendo, suponiendo paradas de 1 minuto por estación. Tú vas a estar desde la central camionera hasta el Hospital Ángel de Año, vamos a decirlo. En 33 minutos. Ni en helicóptero lo vas a hacer. ¿En carro? ¿Cuánto te estás aventando ahorita en ese recorrido? En carro yo creo que sí podrías alcanzar por lo menos unos 55 minutos en coche, es el cálculo. Además, la línea 3 va a permitir de entrada solamente en Ávila Camacho 10,000 vehículos menos. Ahora, más en Ávila Camacho. Tú hablabas en algún momento de tu intervención anterior de esta modernidad, de este servicio de transporte de trenes, donde prácticamente no lleva conductores, donde en un esquema muy moderno, pues Jalisco entra en una dimensión diferente. Se habla de que posiblemente 200 personas sean las que se ocupen del traslado, de la operación de todo este esfuerzo histórico que se está haciendo en el Estado. ¿Esto de qué manera altera? ¿Tú tienes alguna idea? El funcionamiento de la
del actual organismo que opera el sistema de transporte de tren de Jalisco? Mira, van a tener que, ya contrataron, creo que son cerca de 80 personas para que sean los choferes. Efectivamente, el chofer que todos vamos a ver en la línea 3 es una persona que va monitoreando, supervisando el funcionamiento automático del tren. Y solamente tiene una palanca, que es la palanca de freno de emergencia, que lo va a aplicar en caso de que suceda algún aspecto importante. Pero el tren es totalmente automatizado. Se maneja a través de un sistema de control muy moderno que está instalado en las talleres y cocheras. Desde ahí se monitorea la velocidad. Desde ahí se monitorea. Todos los trenes traen cámaras internas. Todos los trenes traen espacio para discapacitados. Todos los trenes traen aire acondicionado. Todos los trenes traen un sistema de videovigilancia. Todos los traen audioparlantes. Todos los trenes traen el sistema de video para que tú puedas saber cuál es la siguiente estación que viene. Son trenes de aproximadamente 580 personas por vagón. Recordemos que compramos 54 vagones. Si dividimos 54 vagones entre 3, son 18 trenes. Trenes me refiero a la integración de 3 vagones, se hace un tren. Ok. Sí, perdón. 3 vagones hacen un tren. Son 18 trenes y entonces se van a operar 16 trenes y solamente se van a dejar 2 trenes de emergencia para cualquier cosa. Son los trenes más modernos en este momento por sus características en el mundo. Solamente sé que hay uno en Riad, la capital de Arabia Saudita, y nosotros Jalisco está de regreso en el concierto mundial. Esa es la palabra. Estamos de regreso en el concierto mundial porque es lo que se merecen los jaliscienses. Tengamos un tren de calidad, de primer mundo, y estoy seguro que la gente vamos a disfrutar muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando tenga que ir al centro, pues yo lo que voy a hacer es que voy a dejar mi coche, por ejemplo, en Plaza Patria, que no me cobran el estacionamiento, me subo a la estación, con 9 pesos 50 centavos, voy a llegar directamente, pidan su cambio, porque creo que el gobierno del estado se anda quedando con los 50 centavos, pero paguen sus 9.50 exactos y se van a bajar ustedes frente a la catedral. Este es un gran esfuerzo de los jaliscienses modernos, de haber tenido la capacidad de tener un gobierno que entendió los retos que tenía el futuro, y creo honestamente, Bernardo, que en ti encontramos los jaliscienses a un personaje que estuvo en el momento adecuado, con la oportunidad adecuada también para trascender en un esfuerzo colectivo. Esto es lo que finalmente queda cuando la administración pública busca resolver los problemas de la sociedad con vitalidad, con entrega, con absoluto sentimiento de servicio a la colectividad. Y considero, Darío, que el día de hoy hemos tenido una jornada verdaderamente de aprendizaje, de tener un intercambio de puntos de vista con un personaje que le tocó la oportunidad histórica de estar en el momento adecuado. Muchas felicidades, Bernardo, de parte nuestra, nuestro reconocimiento, y esperemos que estos planteamientos que hoy has hecho le puedan ser útil a la sociedad y sobre todo a los nuevos jóvenes que están cercanos al Instituto Reyes Heroles, que requieren asumir estos retos, los grandes retos que demanda una población como la de Jalisco y que seguramente se están preparando precisamente para enfrentarlos con entrega absoluta y con honestidad para poder ser útil a la sociedad. De mi parte sería mi punto de vista, mi agradecimiento a Bernardo, y le pasaría la voz a mi director para que de alguna manera manifieste sus puntos de vista sobre esta experiencia que hemos vivido el día de hoy. Gracias, licenciado, y muchas gracias, Fernando, porque creo que también hay que decirlo para quien está en una formación política y para la sociedad. Esta obra representa un ejercicio de buena praxis política, ¿no? De una gestión histórica. Exitosa. Y esta amalgama perfecta entre la parte técnica y política, que no únicamente fue hacer política y un despilfarro o algunas ideas o caprichos,
sin entender, sino que esta parte técnica y política se logra y se consolida con una obra top en el mundo. Y tú lo dices, oye, termina todo en noviembre del 2019, y yo creo que por ahí queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasó de noviembre de 2019 que no hemos podido disfrutar esa obra? Porque prácticamente se entrega a Citeur para que opere. Entonces, faltaban, discúlpame por ponerlo así sencillo, poner los arbolitos y pintar. Y en eso, ¿llevamos 2 años? Año y medio. Yo les agradezco mucho, Francisco Javier, Darío, la invitación. Mira, yo creo que lo más destacable, 233,000 personas se van a subir diario. Para la gente que nos ve y nos escucha, pues imagínense que se va a subir toda la gente que vive en la capital de Zacatecas diario. 2, que hayan trabajado 22,000 personas, mujeres y hombres, a lo largo de estos 4 o 5 años, los años que le quieran ustedes poner. Pues la verdad es que no hay una obra ni un antecedente en Jalisco de tanta gente trabajando, ganando dinero en un objetivo común. Y yo terminaría mi intervención diciendo que pues esto no sería posible sin el equipo. Siempre he escuchado una frase que me encanta que dice, el que tiene equipo lo tiene todo. Nosotros tuvimos un gran equipo y por eso tenemos la línea 3 terminada. Muchas gracias. Gracias, gracias licenciado. Muy bien, muchas gracias.